Tema obligado con el profesor Iván Gatón a tocar lo que acaba de ocurrir en Ecuador. Es muy temprano para decir fue fulano, para establecer cosas, pero siempre tenemos a la historia como guía que nos ayuda a entender el presente. Iván, ¿cómo podemos, al margen de lo trágico, de lo contundente, comenzar a procesar el hecho de que un candidato presidencial, a apenas 10 días de las elecciones, haya sido despachado al otro mundo de una manera tan inhumana? Todo hay que verlo siempre en los contextos, y la historia siempre se repite, así sea como una forma de recordarnos que los seres humanos somos circulares, como decía Polibio en la evolución cíclica del poder, y es que en las sociedades donde usted tiene unos poderes que poco a poco económicamente van incidiendo, y entonces en la política lo que vale es cuánto usted tiene para la campaña, y esta gente tiene una capacidad de determinar, y viene alguien que simplemente está amenazando los intereses de ese grupo. ¿Qué van a hacer? Lo van a eliminar. Y más aún en una América Latina, no es solamente el caso de Ecuador, donde tenemos un problema serio en las democracias, y es que tenemos muchos gobiernos, pero poco Estado. Es decir, cada vez que un grupo político gana, lleva sus partidarios, entonces no tenemos un Estado que pueda ser eficiente, en el cual puedan tener políticas de largo plazo para combatir el crimen organizado. No tenemos políticas eficientes para la seguridad pública en sentido general, para lo más mínimo. Eso está identificado. Por eso es que Latino Barómetro recientemente nos indica que más del 60% de los latinoamericanos prefieren gobiernos de mano dura. ¿Por qué? Por el tema de la seguridad. Porque si eso le ocurre a un candidato presidencial que anda con una escolta alrededor, ¿ustedes saben cuántas personas en América Latina, el porcentaje del efecto al Producto Interno Bruto por las muertes de esas personas, que en la mayoría son jóvenes, afecta al Producto Interno Bruto de América Latina? Un promedio de un 15%, porque la mayoría de las personas que asesinan son jóvenes. Pero este asesinato lo que nos indica es que no es solamente al de abajo, es a la cúpula. Y eso es una señal ominosa. ¿No queda convalidado el tipo de discurso de Nayib Bukele de mano dura en este caso? Bueno, no es coincidencia que Nayib Bukele pusiera en su Twitter como ejemplo el caso de un padre que va con su niña en Ecuador caminando y le dan un tiro. Y entonces la niña dice que le mataron al padre. Bueno, no lo mataron, afortunadamente no murió. Pero los que hemos estado en Ecuador hace apenas 6 o 7 años, la situación de la criminalidad en Ecuador no era tan alta. No era tan alta. No, pero... ¿A qué pudiéramos adjudicar que el asunto haya empeorado? Bueno, a lo mismo que ha ido incrementándose la delincuencia en todos los países de América Latina, a la incidencia de esos sectores que tienen mucho poder con negocios ilícitos y que han ido medrando en todas las estructuras gubernamentales, y como son gente que desgraciadamente, para los que creemos en la ética aristotélica de Anicómano, esta gente tiene su ética en el ámbito de lo negativo para una sociedad. Entonces los que están llamados a tener reglas de convivencia clara, esa gente se pervierte, y cuando llegan situaciones de que en América Latina, por ejemplo, usted tiene niveles de desigualdad más grandes que en el África, cuando usted llega a unos niveles de que en América Latina hay países que usted necesita 4 generaciones para salir de la pobreza, y cuando usted llega en América Latina al ejemplo de que usted no necesita estudiar,
trabajar duro, porque hay otros medios que le permiten a usted ser más exitoso, porque esa sociedad está comprando esos valores. ¿Qué va a suceder? Y eso ha pasado en América Latina. En América Latina los referentes no son las personas que se esfuerzan, que se sacrifican, que estudian, no es el político íntegro, no es la persona que tiene una visión de largo plazo, porque estamos viviendo al día. Y todo esto, esos sectores, ¿qué hacen? Lo aprovechan. Ahora bien, él tenía un discurso anticorrupción, hablando contra las bandas. Uno puede suponer que a un político corrupto no le tocaría esta suerte, porque ya se entiende que con ese elemento siempre habrá como llegar a un acuerdo a nivel económico. La figura de un político pulcro, que es una persona que se convierte en una amenaza para el sistema imperante, puede ser objeto de una tentativa de este tipo. ¿Tú por dónde pudieras oler que va este tema? Bueno, lo que pasa es que para los que estudiamos estos temas y vemos que, por ejemplo, en un país que tiene muy buen presupuesto, que es un estado federal como es México, desaparecen a más de 60 estudiantes de magisterio en complicidad con las autoridades. Si uno que da seguimiento a estos temas nota que, por ejemplo, en Brasil mueren más de 25.000 personas por enfrentamiento con grupos delincuenciales que incluso son franquicias que llegan a un país como Paraguay, que uno se queda sorprendido porque es el mayor productor de marihuana de la región. Y uno dice, no, pero es que esto era de esperarse. Hay algo que a mí me impactó de manera muy, muy fuerte. Es que recorriendo distintos países de América Latina, un día me toca dar varias conferencias en Nicaragua. Y cuando estoy en Nicaragua, no tengo el temor que tenía cuando estaba en algunos países de Centroamérica, que siempre tenía que andar con alguien. Y digo, pero me estoy sintiendo aquí seguro, en la calle. ¿Y qué sucede? Los servicios militares, los servicios de seguridad, garantizan un elemento primordial que todos los grupos humanos siempre anhelan y desean, y es la seguridad de su existencia. Sucede que en América Latina, incluyendo un país que hemos querido mucho, pero que cuando íbamos a estudiar allá nos sentíamos seguros hace más de 10 años, pero regresamos hace 4 o 5, como es Argentina, y uno se sorprende, porque la COVID también aceleró todos esos niveles de desigualdad. Y como las transnacionales del crimen tienen detrás, porque vamos a estar claros, y hay una realidad, nadie puede decirnos a nosotros que ya somos Homo sapiens muy adelantados, que es un grupo de latinoamericanitos sin PhD en universidades, ligas y hiedras, las que manejan la cantidad de dinero que esas transnacionales del crimen manejan, y de la forma tan eficiente en que han ido incidiendo en nuestros países. Y esto para mí llegó a un punto que nos demuestra que la situación no va a ser solo para Ecuador. Y aquí las democracias van a ser las más afectadas, porque los ejemplos que estamos viendo, porque no pensemos en un país pequeño, pensemos en un país grande como China. Yo sé de un joven que estuvo en un lugar que se usó drogas, él no la usó, pero como hay tolerancia cero, a él lo deportaron y estaba como estudiante. En China hay tolerancia cero con el tema de las drogas, pero hay un nivel de seguridad y se utiliza la inteligencia artificial para saber incluso el lenguaje del cuerpo, por si acaso usted se pone una máscara, lo que sea. Entonces vamos a ir a gobiernos más autocráticos, más de esa visión panóptica, orwelliana, porque la gente va a querer que tengamos sociedades más seguras. ¿Y qué va a garantizar eso? Gobiernos más dictatoriales o más autócratas, porque las democracias se ven debilitadas, porque usted tiene entonces que consensuar, hay más gente por el medio. Y yo creo que esto es una demostración
de que las democracias se van a seguir debilitando. Y lamentablemente nosotros no estamos viendo que tengamos personas con vocación para querer enfrentar este desafío que es la inseguridad, no solamente ya a nivel de la clase popular, porque cuánta gente no muere todos los días en las calles de Ecuador, porque hubo un alcalde que murió hace apenas 2 semanas, pero hace tiempo que en Ecuador hay enfrentamientos, porque eso es un negocio serio. Entonces, cuando los grupos entre ellos, a alguno se le pierde una cantidad X y no lo entrega, no van al sistema judicial. Tienen gente que se encargan de aplicar el sistema judicial. Y entre ellos también, como es un negocio que deja tantos beneficios, se están enfrentando porque es un tema de mercado. Pero si el Estado no es eficaz, ¿qué va a pasar? Vamos a tener estados tan inseguros y delincuenciales que llevan a que de las 50 ciudades más peligrosas del planeta, 42 están en América Latina. ¿Ves que sea posible que un grupo o una banda pueda atentar contra una figura política sin contar con alguna vinculación precisamente política del otro lado? Bueno, pero lo primero, aquí volvemos de nuevo al tema del Estado. Si la gente que está en los servicios de inteligencia, si la gente que está en la policía no lo hace por exámenes, cualquiera puede entrar a ese estamento. Si la gente que usted tiene en esa policía o en ese ejército es gente mal paga, es más susceptible a la corrupción, no solo en América Latina, porque esto se ha visto incluso en países desarrollados. Pero cuando la gente que ocupa una posición lo hace por concurso, tiene un salario, aunque sea decente, su comportamiento es más ético. Y no es así en nuestros países. Bueno, aún está fresquecito este tema, Iván. Vamos a ver las cosas que van saliendo. Él, de hecho, días antes había hecho una denuncia que vinculaba a Nicolás Petro con Ecuador, un desembolso de 600 millones de pesos ecuatorianos. Me asombró que en su declaración Villavicencio desvinculara a Gustavo Petro de eso y fue explícito al decir: él no usó ese dinero en la campaña de su padre. Y a seguidas comenzó a narrar cómo Nicolás Petro sacó ese dinero, citando a un tal Camilo Burgos y a su compañera sentimental, o sea, la de Camilo Burgos, de cómo estos colaboraron para que ese dinero llegara hasta él en Colombia. Entonces, ahí de inmediato, cuando la gente ve eso, comienzan las teorías, que procuran vincularlo, pero la realidad es que él le declaró la guerra al juez Rivera, a Gustavo Yark y a otros sectores. O sea, tenía demasiados frentes abiertos que hacen bastante difícil. Y uno pudiera pensar, Iván, que quizás tener tantos frentes abiertos fue lo que incentivó a aquel que tomó esa decisión a, como decimos acá en este país, en Dominicana, a darle para abajo. Pero hay algo importante para la gente en este espacio de reflexión académica. No seamos ingenuos. Esos grupos manejan a nivel mundial el equivalente a más de 400 mil millones de dólares. Ustedes me van a decir que esa incidencia es en un país en vía de desarrollo. Ustedes me van a decir a mí que todos esos miles de millones de dólares se lavan en una cooperativa de ahorros y préstamos. Ustedes me van a decir a mí que son inseguros nuestras aduanas, nuestros aeropuertos, cuando los grandes centros de distribución de todas esas sustancias y esas mercancías están en países donde tienen un excelente presupuesto para esos temas. Tú me estás diciendo, Iván, que la mano detrás de este hecho no está necesariamente en Ecuador, sino fuera. Lo que yo creo que debemos ser sinceros y dejar de estar mirando las ramas y ver el árbol de donde nace. A veces uno de los grandes problemas, y por eso la sociología es tan importante que uno aprende de los sociólogos, es que para abordar los problemas usted no se pone frente al árbol, sino que sale del bosque y lo mira desde fuera. Bueno, hasta aquí esta reflexión del profesor Iván Gatón sobre este tema particular.
que siempre que ocurre algo de esa magnitud nos tomará de sorpresa. Gracias a ustedes por llegar hasta el final de esta disertación con Iván Gatón.